Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es la capacitación de servidores, una capacitación básica como tal. La primera pregunta es ¿qué es un servidor? Y básicamente es una computadora, aunque es la computadora más importante de la red y de la empresa. En él muchas veces está todo lo que la empresa produce, como son las ventas, las compras, los pagos, productos, negocios, así como el resto de la información de un negocio. En resumen, el negocio de la compañía está en el servidor. Es por eso que es la computadora más importante de la red. Algunos ejemplos de uso más comunes es el servidor de archivo, los servidores de correo, los servidores de impresión, los servidores de aplicaciones como un sistema administrativo, un ERP, etc. y los servidores web. Entonces, normalmente un servidor se conecta a través de una red de computadoras, a través de un switch o un hub. ¿Cuáles son los componentes de un servidor? Como dijimos que era una computadora, por lo tanto cuenta con un procesador, una memoria de manera estándar, un disco duro que normalmente viene como opcional, tú lo tienes que escoger a la hora de comprarlo, un controlador de discos, que el controlador lo que hace es administrar los discos duros de un servidor, de manera que puede hacer arreglos como un arreglo en espejo, un arreglo RAID 0, RAID 1, RAID 5, que posteriormente se van a explicar. Una tarjeta de red o NIC, una unidad lectora CD, normalmente es opcional, y es más opcional en la parte de, bueno, en los dos, tanto en torre como en servidor para rack. Los puertos USB y seriales obviamente vienen incluidos, y el teclado, que también pudiera llegar a ser opcional. Entonces, bueno, como puedes ver, sigue siendo lo que es una computadora como tal. Dijimos que era una computadora, por lo tanto cuenta con el procesador, que es la unidad central de procesos, es el cerebro de la computadora como tal. Los equipos HP ProLiant cuentan con procesadores Intel y AMD en diferentes modelos. La capacidad de procesamiento o performance es dada por diferentes factores. El tipo de procesador, la cantidad de cores o núcleos de un procesador, que actualmente está dual core, quad core, etcétera, hacia arriba. Tipo y cantidad de memoria caché, que es la memoria, no sé si tú estás familiarizado con la memoria caché, es la memoria una memoria intrínseca que trae el mismo procesador para poder intercambiar información más rápido con la memoria RAM y con el disco duro. Entonces, bueno, para eso es la memoria caché. El ancho del bus de datos, lo cual también es muy importante. Por ejemplo, una computadora normalmente, bueno, de buena capacidad trae de 800 MHz para arriba, y la velocidad del procesador. Es decir, que aquí no nada más es importante lo que es la pura velocidad, como hace años se pensaba, de que entre más megahertz o gigahertz, más rápido era el servidor. Realmente ya no lo es así, sino que depende del tipo de procesador, el número de núcleos, la memoria caché que trae el mismo procesador, el ancho del bus de datos y la velocidad del mismo. Algunos ejemplos de procesadores: está Pentium, Celeron y Athlon, que normalmente son utilizados en PCs de tanto comerciales como residenciales. Y luego viene lo que es Opteron para AMD y Xeon para lo que es Intel, ya procesadores que se usan normalmente en servidores o inclusive en workstations. Nada más como nota, las workstations que acabo de mencionar son computadoras especializadas para diseño gráfico o arquitectura, donde se necesita amplio poder de procesamiento y grandes gráficos, porque las workstations normalmente traen tarjetas de gráficos impresionantes, cosa que el servidor no. El servidor normalmente trae un procesador muy potente, Opteron o Xeon, Intel Xeon, pero
El problema es que no está diseñado, no trae tarjetas especiales de video para lo que es diseño gráfico o arquitectura. Por lo tanto, no es recomendado para ese segmento. Lo que es la cantidad de core, los procesadores pueden ser single core, dual core, quad core, six core y hacia arriba, que significa el número de procesadores, de núcleos que hay dentro de un procesador. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, un procesador de 2 GB con un solo núcleo tiene un cierto desempeño muy bueno, ¿no? Por decir algo. Un mismo procesador de menos velocidad, por ejemplo 1.5 GB, pero con dual core, con doble núcleo, tiene un mucho mejor desempeño que el de un solo núcleo, porque puede hacer 2 tareas al mismo tiempo. Quad core puede hacer 4 tareas al mismo tiempo, y así sucesivamente. Entonces, el tipo y cantidad de memoria caché puede ser fija o compartida, de 1, 2, 4 megas hasta 12 megas, por ejemplo. Y como les mencionaba, la memoria caché es como una memoria interna que tiene el procesador para guardar ahí la información de manera muy rápida, la información con la que se comunica con la memoria y con el disco duro. El ancho y tipo del bus de datos, frontside bus, normalmente de 800 MHz en PCs, también en servidores puede ir de 800 hacia arriba, y frontside bus está muy destinado para la parte de Intel. Cuando se habla de un motherboard y de un procesador Intel se habla de frontside bus, y en la parte de AMD se habla de Hyper Transport. Lo que es la velocidad o consumo en watts, pues que hay servidores de 1.6 GHz hacia arriba, incluso también puede haber de 1.2 GHz, pero tal vez con muchos núcleos o muchos cores, lo cual también lo convierte en muy potente, ¿no? Aquí es algo de lo que trataba yo de explicar, el por qué multicore. Bueno, y está hace mucho referencia a lo que es el desempeño y la potencia. Potencia significa la cantidad, bueno, la potencia es como el rendimiento que le das al servidor, pero también significa pérdida de energía. Entre más potencia tiene un procesador, más energía consume, lo cual se traduce en energía eléctrica, en consumo de energía eléctrica. Y para cuartos o sites de empresas que tienen varios servidores, pues eso puede llegar a afectar realmente en la cantidad de luz que se consume dentro de la empresa. Además del calor que disipa, hay que utilizar en el site con varios servidores. Si disipan mucha potencia y calor, hay que poner aire acondicionado, hay que hacer una serie de cosas para mantener frío el ambiente y que no se dañen los procesadores. Bueno, un procesador single core o de un solo núcleo, pues normalmente su frecuencia máxima es la estándar, ¿no? La que normalmente conocemos. Para un procesador con más núcleos, déjame ver cómo está esto.